Después de adorar a nuestro Dios, después de agradecerle, después de reconocerle quién es Él y quién es Él en nuestras vidas, vamos a pasar a la escritura, hermanos. Vamos a pasar a la palabra de este día, de esta tarde. Quiero comentarles que esta enseñanza que quiero compartir con ustedes el día de hoy, en realidad es el seguimiento de la enseñanza que yo compartí con ustedes hace 15 días. Y quería compartir esta hace 8 días, pero bueno, por cuestiones de salud mías no pude asistir. Agradezco mucho sus oraciones, gracias. Agradezco sus mensajes, de buenos deseos, muchas gracias. Pero no me fue posible venir, entonces tuvimos que hacer ahí algunos cambios, algunos ajustes, y en realidad ya fue de último momento, porque yo me empecé a sentir mal ya el viernes. O sea, todo el plan era estar aquí con ustedes, pero el viernes fue cuando me empecé a sentir ya más mal. Y bueno, ahí voy, todavía no estoy al 100%, pero gracias a Dios ya podemos estar aquí. Y la aclaración es para que en su mente se hagan los ajustes correspondientes sobre lo que le voy a compartir. Este es un seguimiento a la enseñanza donde hablamos acerca de la santidad de Dios, de sed santos, como yo soy santo. Recuerda ese pasaje que estudiamos en la primera carta del apóstol Pedro, que definitivamente lo que nos compartió nuestro hermano Javier la semana pasada no estuvo pero para nada fuera de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos está enseñando. Creo que aportó cosas a lo que Dios nos está enseñando, a lo que estamos entendiendo. Pero bueno, por eso es la aclaración, amados, para que ahorita que empiece yo a comentar con ustedes todo esto y empecemos a ver los pasajes, ustedes tengan claridad de que previamente a esto nosotros ya hablamos acerca de lo que Dios demanda, de lo que Dios espera y de lo que Dios hace en nosotros respecto al tema específico de la santidad, ¿no? Todos recuerdan esos 3 aspectos acerca de la santidad. ¿Alguien que me los recuerde y que los recuerde a todos, por favor? Sin ver sus apuntes, ya se lo saben ustedes. La primera es la santidad que se nos otorga por el mero hecho del sacrificio de Cristo en la cruz. Y a esa se le llama santidad posicional. O sea, es en la posición que Cristo nos pone delante del Padre por el mero hecho de su sacrificio. Por el mero hecho de su sacrificio. El Padre nos ve como sus santos, y vimos varios pasajes, por el mero hecho de que el Señor Jesús murió por nosotros para limpiarnos, y se nos dio la fe para creer en eso, ¿no? Y también dijimos que eso no quiere decir que ya entonces por esa santidad posicional, pues ya nosotros seamos perfectos en nuestro conducirnos. Y ahí entra el otro tipo de santidad, que es la santificación. Ese segundo tipo de santidad se le llama santificación progresiva. Gracias, hermano. Y es precisamente el proceso en el que el Espíritu Santo que mora en el creyente lo va limpiando de todas sus impurezas de carácter, de todas sus impurezas morales. Lo va instruyendo a través de la palabra, y a través de la palabra, que es el principal medio que el Espíritu Santo utiliza para madurarnos, para crecernos y para santificarnos, para limpiarnos. Lo va haciendo mientras nosotros vamos caminando en esta tierra. Y la otra es la santidad final, ¿no? Esa perfección a la que llegaremos cuando seamos glorificados, un cuerpo glorificado. Cuando seamos glorificados no quiere decir que nos van a dar la gloria, no, quiere decir que heredaremos la gloria. A eso me refiero cuando digo que seamos glorificados, heredaremos la gloria.
Y entonces estaremos ya en esa perfección. Dijimos también que la esencia de la vida en santidad es una comunión íntima con Dios. Esa parte es importantísima. De nosotros humanos no va a salir pureza, no va a salir santidad. El que es santo, santo, santo es el Señor. Y la Escritura dice que de su santidad nosotros tomamos. Entonces, esa santificación progresiva va a ser en la medida en la que tengamos comunión con Dios. Si descuidamos nuestra oración, hermanos, eso va directamente en nuestra santificación. Seguiremos siendo torpes, seguiremos cometiendo muchos errores, los seguimos cometiendo, pero en la medida en que estamos con el Señor, tenemos comunión con Él, oramos, nos vamos a su palabra, Él nos va limpiando y cada día nos va madurando y cada día vamos entendiendo más cosas y eso nos va moldeando en nuestro carácter y cada día vamos nosotros creciendo como creyentes. Todas estas recordatorios me son importantes para lo que vamos a hablar el día de hoy. Si me pones la primera diapositiva, hermano, por favor. Porque el tema de hoy tiene que ver con qué es lo que hace el Evangelio en nosotros. Santificar o moralizar. Y, y la razón del título y del tema en sí tiene que ver precisamente con lo que Dios está haciendo con nosotros, específicamente con nosotros. Me refiero a que cuando nosotros fuimos expuestos a una doctrina que hacía un sobreénfasis o un énfasis no bíblico en la moral, nosotros podemos quedarnos con ideas equivocadas acerca de lo que es la vida cristiana o acerca de lo que es la santidad. Y me es pertinente, creo que muy provechoso a todos nosotros que aclaremos a través de la Escritura qué es lo que hace el Evangelio, si nos santifica o nos moraliza nada más. Entonces, por eso todas estas aclaraciones y que recordemos que cuando estemos hablando acerca de todo esto, sí, la Biblia nos enseña que hay un proceso de santificación. Ese proceso de santificación es una limpieza, es una purificación de nuestras vidas, de nuestro carácter y obviamente eso implica en nuestra conducta y en nuestra moral. Entonces sí hay aspectos bíblicos acerca de la moral, pero nuestra responsabilidad es que nosotros tengamos el parámetro escritural acerca de la moral. ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de la moral? Y que con esa claridad nosotros podamos vivir y también podamos relacionarnos con nuestros hermanos y con las personas. Bien, vamos a orar, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no te hubieras acercado, si tú no nos hubieses llamado, si tú no nos hubieses perdonado, Señor? Gracias, gracias por quien eres y gracias por lo que haces. Gracias porque en tus pensamientos hay pensamientos de paz, de vida, Señor. Padre, y en esa gracia que tú nos manifiestas nos acercamos a ti para pedir ayuda. Síguenos educando, Señor. A través de tu palabra, síguenos enseñando, síguenos instruyendo. Pero también haznos sensibles, Señor, para poder aceptar tu palabra, reconocer tu palabra por encima de nuestras ideas, por encima de lo que inclusive nosotros podamos creer, Señor. Si esas creencias no están en consonancia con tu palabra, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser humildes para retomar y corregir, Señor. Tu Espíritu Santo que has hecho morar en cada creyente esté con nosotros instruyéndonos. Tu Espíritu Santo que enviaste para convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia, esté aquí, Señor, haciendo esa obra.
Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hay algo que en todas estas enseñanzas que hemos tenido acerca de la gracia, recuerden ustedes que estamos en una serie que se llama La gracia de Dios en la vida del creyente. Perdón, déjeme poner mi cronómetro porque si no me emociono y se me pasa el tiempo. Estamos en una serie titulada La gracia de Dios en la vida del creyente. Ese es el título general de esta serie, y en todo ello ustedes recordarán, estamos hablando acerca de cómo funciona la gracia de Dios y qué hace ya en la vida de un creyente, ¿no? Previo a eso ya entendimos qué es lo que hace en la vida de un inconverso. Por gracia somos salvos, solamente por gracia somos salvos. Entonces, este tema de santificar o moralizar tiene que ver con todo esto, con la gracia de Dios, qué es vivir en su gracia, etcétera, etcétera. La enseñanza acerca de la santidad, la santificación, era precisamente para aclarar que la gracia, más bien para recordar, remarcar, porque he querido ser enfático en eso, la gracia no es un permiso para pecar, la gracia no es una licencia para vivir indisciplinadamente en el pecado, en las obras de nuestra carne. La gracia no es para vivir desobedeciendo a Dios y sentirnos que estamos bien y tenemos ganado el cielo, a pesar de que nuestro caminar sea un caminar de práctica del pecado. Eso no es la gracia y hemos sido enfáticos en eso. Pero también hemos sido enfáticos entonces que sí hace la gracia. Y en este sentido el título tiene que ver qué hace el Evangelio, en el entendimiento de el Evangelio de la gracia. Y para esto nos es importante que nosotros recordemos y tengamos claro un punto que es con lo que quiero iniciar. ¿Cuál es el problema real del hombre en cuanto a Dios? ¿Cuál es el problema real del hombre o del ser humano delante de Dios? ¿Alguien me quiere decir cuál crees tú que es el problema verdadero, el problema principal del ser humano delante de Dios? Su naturaleza pecaminosa. ¿Alguien que me quiera decir eso en otras palabras, con otro concepto? ¿Qué? ¿Mandé? Sí. ¿Quiere decir que somos pecadores? ¿Alguien más? Sí, somos incrédulos, no tenemos fe. ¿Qué más? ¿Perdón? Somos necios, por naturaleza somos necios, ¿no? La necedad está ligada al corazón y es una necedad que está ligada aún desde que son muchachos, ¿no? El proverbio dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, de la muchacha también. Entonces, el problema real, amados, del ser humano no son sus acciones, no es su conducta. El problema real del hombre no es cómo vive. Ese no es el problema real del hombre. El problema del borracho no es su borrachera. El problema del adúltero no son sus adulterios. El problema del mentiroso principalmente no es la mentira. El principal problema del hombre no es su mala conducta o su inmoralidad. Hay algo más grave que eso. Y eso más grave que sus conductas malas es su naturaleza. Todo lo que mencionamos ahorita de la borrachera, del adulterio, de la mentira, de la necedad, de todo la incredulidad, solamente son el resultado y el producto de su naturaleza. Imagínese usted un arbolito donde tiene frutos. Bueno, esos frutos no son lo más importante es la raíz. Y la raíz es la naturaleza del hombre sin Dios. Y como he estado repitiendo esto seguido, quiero que vayamos al texto. Acompáñeme a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero que tenga usted el pasaje claro.
Hay varios pasajes, pero bueno, este es uno de los más contundentes, uno de los más claros que nos hablan acerca de esto. Carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2. Ahora, no estoy diciendo que no sea un problema la borrachera, sí es un problema, evidentemente. Si trae muchas cosas, no estoy diciendo que no sea un problema el adulterio, es un problema, pero eso solamente son los frutos de algo. Y ese algo es la naturaleza perdida del ser humano, la naturaleza corrompida del ser humano, la naturaleza podrida del ser humano. Porque si el problema fuera el comportamiento, pues con corregir el comportamiento se soluciona el problema, ¿no? O sea, si el problema fuera la borrachera, pues entonces Alcohólicos Anónimos se convertiría en iglesias, porque ahí atacan la borrachera, ¿no? Y ahí ayudan a la gente a dejar el alcoholismo. Pero ese no es el problema. Si el problema, repito, si el problema fuera la conducta, con corregir la conducta se acabaría el problema. Pero la realidad es que no es así. Aunque la gente corrija su conducta, el problema no se acaba. El profeta Jeremías claramente dijo, aunque te bañes con lejía. ¿Todas las amas de casa saben qué es la lejía? Es un jabón con sosa cáustica. Esa es la lejía. Y yo decía las amas de casa porque, bueno, hay muchas amas de casa que al cochambre de la estufa le ponen sosa cáustica para levantar todas esas manchas que con el jabón simple no se quita. Entonces lo que está diciendo el Señor es, aunque te pongas sosa, la mancha de tu pecado permanecerá para siempre. Aunque te limpies con lo que te limpies, aunque te laves con lo que te, aunque hagas buenas obras, aunque dejes de hacer lo malo, la mancha de tu pecado permanece. Entonces, y esto es importante para los jóvenes. Mi papá está duro y dale que me porte bien. Está bien, pues ya me voy a portar bien. Eso no arregla tu principal problema. Necesitas a Jesucristo. Necesitas a Jesucristo como tu Salvador. Porque el principal problema está aquí, Efesios capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este primer versículo nos da una idea importante. Tu problema no es tu mentira, tu problema no es tu borrachera, tu principal problema, porque sí es un problema, insisto, pero tu principal problema no es tu desobediencia, tu principal problema no es tu rebeldía, tu principal problema no es tu amor a este sistema mundano, ese no es tu principal problema. Tu principal problema es que estás muerto espiritualmente. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, tu principal problema, el principal problema de una persona sin Dios es que espiritualmente está muerto. Y no solamente espiritualmente, Charles Spurgeon explicaba que también legalmente estás muerto. Aunque físicamente estés vivo, porque respiras, porque tienes actividades, porque vas, vienes, porque aquí estás. Aunque físicamente estés vivo, espiritualmente estás muerto y legalmente estás muerto. ¿Por qué legalmente? Porque la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Porque la ley de Dios dice que por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En cuanto a la ley de Dios, es decir, legalmente, el pecador está muerto también. ¿Qué quiere decir esto? Que si la muerte física le llega también, esa persona se va a la condenación eterna. Lo único que separa a un pecador rebelde, a un pecador que desprecia a Dios de la condenación eterna, es que Dios te está permitiendo vida.
Es que Dios te está permitiendo que sigas vivo. ¿Y para qué te está permitiendo que sigas vivo? Para que te arrepientas de tus pecados. Para que te vuelvas a Dios. Porque en el momento en que la vida física se esfume de ti, mueras, en ese momento la condena y la sentencia legal y espiritual se cumple inmediatamente a la condenación eterna. Porque eso es lo que ya está decretado por el gran juez para el pecador no arrepentido. Me estoy explicando en este aspecto. Entonces, esta parte es muy importante. El problema verdadero del ser humano es que está muerto en sus delitos y pecados. Dice verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Fíjese cómo le llama a este tipo de personas. ¿Hijos de qué? De desobediencia. Ahí está apelando a la naturaleza del ser humano sin Dios. La naturaleza del ser humano no regenerado, no perdonado, no justificado por Dios. La naturaleza de la persona que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha tenido una fe genuina en Jesucristo, es que son hijos de desobediencia. Yo le decía en alguna ocasión, aquí no hay huérfanos. Todos somos hijos de alguien. Pero si tú no eres hijo de Dios, entonces eres hijo de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y otra vez, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Aquí te lo dice de otra manera por si no entendiste de la primera. Por si no te quedó claro que la naturaleza del ser humano sin Dios es ser desobediente, entonces ahora te lo plantea de otra manera y te plantea la consecuencia por esa desobediencia, que eres hijo de desobediencia. Entonces te conviertes automáticamente en hijo de ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre los que le menosprecian, sobre los que lo dejan, sobre los que no quieren arrepentirse y creer. Esto que estamos viendo aquí, hijos de desobediencia, hijos de ira, muertos en sus delitos, es el principal problema del ser humano. Ese es el principal problema. Y eso es lo que principalmente el Evangelio corrige. De ser hijos de desobediencia, de ser hijos de ira, a través del Evangelio podemos ser hijos de Dios. Y eso es precisamente lo que en el capítulo 1, versículo 5 dice, Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio lo que hace es pasar de una naturaleza perdida de ser hijos de desobediencia, de ser hijos de ira, nos pasa a ser hijos de Dios. A través de todo lo que hemos hablado, la gracia de Dios, la fe en Jesucristo, el sacrificio del Hijo de Dios, todo lo que hemos ya aprendido y hemos hablado, pero esto es importante. ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque si tú quieres predicar el Evangelio, predicarle a una persona, y tu predicación es, oiga, yo creo que usted tiene que dejar de tomar. No, ya no se emborrache. Mire nomás cómo ya tiene su hígado. Mire nomás cómo anda usted y todo, pues así como anda, de que no se ha bañado en una semana. Mire nomás, pobrecita de su esposa y de sus hijos. A lo mejor es un buen consejo tuyo, pero no le estás predicando el Evangelio.
no le estás predicando el evangelio. O a lo mejor usted puede ir con una mujer, su vecina, que la escucha bien enojona todos los días y hasta su casa se oyen los gritos de la vecina, que eso casi no pasa, me estoy imaginando. Y un día platicando, usted habla con ella y le dice, ya no se enoje. Ya es como cuando alguien le pide un consejo a alguien y le dice, es que te quiero pedir un consejo, fíjate que me siento muy triste. Y el gran consejo es, pues ya no estés triste. No estamos ayudando en nada. Lo mismo pasa cuando nosotros le decimos, ya no se enoje, ya no grite. Es un buen consejo, pero no va a pasar de ser un buen consejo. No le estás predicando el evangelio porque no estás yendo a la raíz del problema. La mujer amargada, la mujer enojona, el hombre irresponsable, son irresponsables porque son hijos de desobediencia, porque están muertos en sus delitos y pecados. ¿Me estoy explicando? Entonces, esta parte es importante por lo que vamos a hablar. ¿Qué hace el evangelio? ¿Santifica o moraliza? Bien. Ya de entrada, el título que sugiero aquí marca una diferencia entre el moralismo y la santidad. Y es que hay una diferencia entre el moralismo, y esto va a ser muy importante, el término moralismo y santidad, porque sí la hay algo. Y muchos creemos o creímos y siguen creyendo que el evangelio promueve el moralismo. Ahorita le voy a explicar a qué me refiero con esto. El evangelio, de hecho, y esto es importante marcarlo desde el principio, de hecho el evangelio se opone al moralismo tanto como se opone a la inmoralidad. Y esto puede estar así como que, caray, ¿cómo? Pues, ¿acaso la Biblia no nos enseña que debemos portarnos bien, que debemos ser buenas personas? El evangelio se opone al moralismo tanto como se opone a la inmoralidad. Porque en el moralismo, el buen comportamiento, subraye o si va a marcarlo, si va a anotarlo, tiene que ver, moralismo tiene que ver con el buen comportamiento, tiene que ver con nuestra conducta, nuestra buena conducta, y la apariencia externa cobran una importancia relevante. Este buen comportamiento y la apariencia externa son la base del moralismo. En el evangelio, voy marcando diferencias, en el evangelio primero somos aceptados por Dios, somos perdonados a través del evangelio, a través de la fe y el arrepentimiento, creyendo en el sacrificio de Jesús, siendo llenos del Espíritu Santo. Pero primero somos aceptados por Dios únicamente sobre la base en los méritos de Cristo. Esto ya debimos de haberlo entendido con todo lo que estuvimos hablando sobre la gracia. Y debido a este hecho, los méritos de Cristo, ahora podemos y debemos, ojo con esto, porque sí creo, el evangelio sí hace un cambio, inclusive en nuestro comportamiento y en la moral, pero no es la base, sino la base es los méritos de Cristo, y debido a ese hecho ahora podemos y debemos comportarnos de cierta manera, como lo enseña la Escritura. De hecho, la Biblia, perdón, antes de pasar, la Biblia tiene mucho que enseñarnos respecto de la ética y de la moral. O sea, y esto quiero subrayarlo. Ahorita que voy a hablar en contra del moralismo, no quisiera que me malentendiera y dijera que entonces yo estoy diciendo que la moral no es importante y que no tiene nada que ver con los cristianos. No, sí, la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de ética. De hecho, en teología hay una materia que se llama ética cristiana. Tiene mucho que enseñarnos acerca de la ética y tiene mucho que enseñarnos acerca de la moral.
Pero cuando nosotros hablamos de moralismo, nos estamos refiriendo a algo que va más allá del buen comportamiento moral y ético que enseña la Escritura. Va algo más allá. Siempre que nosotros añadimos a las palabras el sufijo ismo, a una idea, a una palabra, lo que estamos haciendo nosotros es colocar esa idea en el centro, es el centro de un sistema de pensamiento. Se hace lo más importante. Cuando nosotros hablamos de moralismo, lo que estamos diciendo es que el centro de todo eso es la moral. Lo más importante y relevante en ese pensamiento, en ese sistema de pensamiento, es la moral. Por ponerles otro ejemplo, una cosa es que promovamos nosotros la cultura de la preocupación social, ¿no? Tomando el ejemplo claro de lo que nuestros hermanos están haciendo cada sábado, el sábado del mes, que van y dan una ayuda social porque ellos están preocupados por los problemas sociales y van a los hospitales, están visitando hospitales, van a predicarles el evangelio a enfermos y a personas familiares de los enfermos y les hablan del evangelio y oran por ellos y les invitan un taquito, una tortita, una agüita. Una cosa es eso que la Biblia sí enseña, que nosotros promovamos la cultura de la preocupación social, y otra cosa muy distinta, que promovamos el socialismo. Que esa es la confusión que tiene el presidente de nuestro país. Él dice que él es cristiano porque está preocupado por el socialismo. Y es una confusión que tienen muchas personas. Muchas personas dicen que Jesucristo y el Evangelio eran socialistas, porque se preocupaban mucho por la viuda, por el huérfano, por el enfermo, sí, la Biblia enseña eso, pero una cosa es el orden bíblico y el modelo bíblico de esa preocupación social, y otra cosa es que se vuelva el centro, que los enfermos, las viudas y las desamparadas se vuelvan el centro del Evangelio, y no es así. El centro del Evangelio es Jesucristo. El socialismo es una ideología que promueve un sistema económico, político y social determinado. Son cosas diferentes. Por ponerle otro ejemplo, el humanismo. ¿Qué es lo que sugiere el humanismo? Lo que sugiere el humanismo es que el centro y la base del universo es el ser humano. ¿Qué enseña la Escritura? La Escritura enseña que el ser humano es el objeto de la misericordia de Dios. La Escritura nos enseña que el ser humano es el objeto de la gracia de Dios. La Biblia nos enseña que el ser humano es el objeto por el cual Dios Padre envió a su Hijo para morir por ese ser humano perdido y pecador. Pero no es el centro de la Escritura, pero no es el centro del universo. El centro de la Escritura es Jesucristo, que es anunciado aún desde el Antiguo Testamento. Pero para el humanismo, el centro de todo es el ser humano. Y el día de hoy vivimos una cultura humanista también. De hecho, he denunciado que el día de hoy se está promoviendo una nueva religión, que es una religión humanista. La religión de los que son buenos. Seguramente cada vez más escuchas tú en todos los medios, en redes sociales, acerca de gente que está promoviendo en que no necesitas una religión, no necesitas la Biblia, no necesitas a Dios, con que tú seas una buena persona. Eso es suficiente. Sin embargo, estas personas que rechazan a Dios y que hacen a un lado a Dios, se les olvida algo muy importante. No existe razón para contemplar la moral fuera de Dios. No existe razón para considerar la moral fuera de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay un ser supremo que delimite qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿quién lo va a hacer entonces? Todo se vuelve relativo. Para lo que usted es bueno, para otra persona puede ser no buena. Y las cosas se vuelven relativas porque entonces no hay quien determine qué es bueno y qué es malo. Entonces los ateos siempre se encuentran con ese conflicto.
¿Quién determina qué es bueno? ¿Quién determina qué es malo si Dios no existe? Nosotros creemos que es Dios quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, esto es importante de lo que estamos hablando. Bueno, lo mismo ocurre con las palabras moralidad y moralismo. Hay una diferencia. Note usted esta diferencia. Una cosa es moralidad, de la cual la Biblia sí enseña, pero otra cosa es moralismo, para los cuales el centro y lo más importante de todo es la conducta y la apariencia externa. La moralidad es algo bueno, el moralismo no. El moralismo es un tipo de idolatría, igual que el humanismo, igual que el socialismo. Son un tipo de idolatría. El moralismo, en el contexto en que estamos usando la palabra aquí, coloca las virtudes morales como la base de nuestro cristianismo, ya sea delante de los hombres, delante de mí mismo o delante de Dios. Otra vez leemos, en el moralismo, en el contexto en que estamos usando la palabra, coloca las virtudes morales como la base de nuestro cristianismo, lo cual dijimos que no es correcto. Ya sea delante de los hombres, delante de mí mismo o inclusive delante de Dios. El pensamiento del moralista es, si me porto bien, voy a ser aceptado. Ese es el pensamiento, o uno de los pensamientos del moralista. Entonces, esa enseñanza está totalmente contraria, ya dijimos, a lo que enseña el Evangelio. Y ese fue uno de los principales puntos de conflicto entre Cristo y los fariseos. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran los máximos representantes del moralismo en aquellos días. Recuerde usted la diferencia. Una cosa es moralismo y otra cosa es moralidad. Ojo, no las confundamos, porque la moralidad es algo buena, que la Escritura sí lo enseña, pero el moralismo no. ¿Todos estamos entendiendo la diferencia entre una y otra? ¿Sí? Ok, es importante. Bien, entonces decía yo, este fue uno de los puntos de quiebra y de choque entre Cristo y los fariseos en aquel tiempo, porque los fariseos eran los principales promotores y diseñadores del moralismo en aquellos tiempos. Sin embargo, ahí en Mateo capítulo 23, verso 27, Cristo los compara con sepulcros blanqueados. Y aquí podemos nosotros hacer un ejercicio. Los sepulcros de aquel tiempo no eran iguales a los sepulcros de nuestro tiempo, ni por tiempo ni por cultura. ¿Todos recuerdan cómo eran los sepulcros de aquel tiempo? Eran cuevas, eran agujeros en cerros, montañas, peñascos, eran cuevas. Ellos enterraban así, nosotros enterramos así, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero bueno, eso de sepulcros blanqueados sí puede tener cierta similitud, porque aquellas personas también adornaban las tumbas de sus seres queridos. También las adornaban, las limpiaban, las blanqueaban. Igual que el día de hoy se estila, entonces por eso yo le decía, podemos hacer el ejercicio. ¿Se puede imaginar usted un sepulcro blanqueado? Hace tiempo, ya tiene muchísimo tiempo que no asisto regularmente a un panteón. Sí he ido, hace poco sepultamos a un creyente, a un hermano ahí en Tehuacán. Sí he ido, pero hace muchos años mis padres me llevaban a visitar tumbas de mis abuelos, por ejemplo. Y yo veía que lo que hacían era barrían, lavaban, si estaba llena de tierra y todo eso, la lavaban, le quitaban las flores viejas y secas, le quitaban el agua que ya olía mal, le ponían agua nueva, le ponían, inclusive me tocó ver en alguna ocasión cómo pintaron la piedra que está arriba,
y le pusieron flores frescas, ¿no? Bueno, algo así, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y ahí les predicó el evangelio: limpiad primeramente lo de adentro, y entonces viene lo que decimos que la escritura sí enseña, la moralidad. Y lo de afuera será limpio. La Biblia sí enseña que hay un cambio en las personas, inclusive en su conducta. Pero los fariseos hacían un énfasis desmedido. Este es el problema. El énfasis desmedido en la apariencia externa, y creían que por su buena conducta serían aceptados delante de Dios. Otro pensamiento es: si mejoro mi conducta, si me porto mejor, si me porto bien, si hago esto, si me veo mejor a los ojos de la gente, seré más bendecido por Dios. Seré más bendecido. Y entonces, por eso es que el Señor Jesús acusó a aquel pueblo que fue enseñado por esta gente, los fariseos. A ese pueblo el Señor Jesús le dijo: ustedes de labios me honran, de manera externa, porque eso habían aprendido de los fariseos. De manera externa me honran, pero ¿qué? Su corazón, que es lo más importante, y es que hacia donde va el evangelio primeramente, su corazón está lejos de mí. Pues uno de los principales que atacó este pensamiento de moralismo fue el Señor Jesús. Él se confrontó y se enfrentó a este sistema y a sus representantes, a los fariseos. Y él enseñaba públicamente: no, así no es, así no es. La esencia es esto, el evangelio es esto. La esencia de la ley de Dios hace esto. Esto es lo que provoca y lo que promueve el evangelio. Entonces, la enseñanza del evangelio es radicalmente diferente. Por cuanto ya he sido aceptado por Dios, eso es lo que enseña el evangelio. Por cuanto ya he sido aceptado por Dios, en base o con base en lo que Cristo hizo a mi favor en la cruz del Calvario, ahora puedo vivir de una manera que sea agradable delante de Él. Ahora puedo mejorar mi conducta moral. Esto es lo que el evangelio enseña, hermanos, acerca de la conducta. Esto es lo que el evangelio enseña. Cosas como decirle al pecador: deja tu vida mala, deja tus pecados y ven a Dios, es totalmente incorrecto y contrario a lo que el evangelio enseña. El evangelio dice: ven a Dios, y si tus pecados fueren como la grana. ¿Todos saben qué es grana? ¿No? La grana es el tizne. A lo mejor has puesto a calentar agua o con leña o un guisado con la leña, y has visto que después de un rato cómo queda abajo de la olla, ¿no? Que le puedes hacer así y se nota el tizne. Cuando agarras una leña que se quemó y se apaga y le pasas la mano así, te queda toda la mano negra. Esa es la grana. Aunque tus pecados fueren como la grana, así de negra, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Hay una grande diferencia entre lo que hace el evangelio y lo que promueve el moralismo. Y yo le decía que este es un problema en muchas congregaciones cristianas, donde se hace un sobreénfasis antibíblico en la conducta y en la apariencia externa. Se ataca a la gente o se le dice a la gente:
directamente acerca de su mala conducta. Y no digo que eso esté mal. Lo que digo es, tenemos que ser bíblicos, tenemos que hacer lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que enseñarle a la gente cuál es el origen de su problema. Tenemos que enseñarle a la gente por qué es alcohólico, por qué es adúltero, por qué es mentiroso, por qué es rebelde, por qué es desobediente, por qué le cuesta obedecer los mandamientos de Dios. Sencillamente porque tu naturaleza es de desobediencia. O sea, lo que naturalmente se te da es desobedecer. Eso es lo que significa hijos de desobediencia. Naturalmente se te da el desobedecer. Y aún nosotros, hermanos, por eso tenemos que, lo que hablábamos hace 15 días, el ser obedientes a Dios, lo que el hermano Javier hablaba hace 8 días, el estar buscando a Dios, porque queda un remanente que nos empuja, que nos invita a hacer lo malo. Pero como nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la luz del Evangelio, nosotros tenemos y estamos capacitados para obedecer. Buscamos obedecer a Dios, decidimos por la gracia de Dios hacer lo correcto. Y lo correcto es lo que enseña la Escritura, ni más ni menos. Te decía yo, lamentablemente aún dentro de las iglesias cristianas se puede promover el moralismo si no tenemos bien claro en nuestras mentes cuál es el mensaje del Evangelio. Y otra vez nos surge la importancia de conocer el Evangelio, de profundizar en el Evangelio. Hace tiempo hice un ejercicio entre algunos hermanos y el ejercicio consistió, y creo que ya se los platiqué, y le dije, a ver, platícame en qué consiste el Evangelio. Y dieron muchas ideas en orar, hermano, en predicar, en vivir en comunión con la iglesia. Me di cuenta que había una idea vaga de lo que es el Evangelio. Y cuando nosotros estamos en esa condición, obviamente no podemos explicarle el Evangelio a las personas. No podemos predicarles fielmente el Evangelio. Y entonces a lo que nos dedicamos es a tratar de moralizarlos. Pórtese bien, ya no haga esto, mire, tráigale el sobre completo de la raya a su esposa, ya no se lo tome, ya pórtese bien, mire, cuide a sus hijos, mire. Y queremos enseñarles cosas esas para moralizarlos. Y no estamos llegando a la raíz y no estamos predicando el Evangelio. Yo le decía, algo similar pasa cuando constantemente estamos atacando, por ejemplo, a miembros de la religión católica. Es que tus ídolos, es que tus imágenes, es que no le estás predicando el Evangelio. No le estás enseñando qué es lo que Dios quiere. Cuando una persona entiende su pecado, entiende que es pecador y entiende que está perdido y que necesita un Salvador, cuando conozca a ese Salvador por la gracia de Dios, te lo aseguro, dejará sus ídolos. Y no solamente sus ídolos de piedra, de metal, de madera, sino también sus ídolos del corazón. La avaricia, el materialismo, la amargura. Hay gente que idolatra su amargura. Porque eso es lo que hace el Evangelio, amados. Eso es lo que el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Entonces, cuando hablamos acerca de no tener claro en nuestras mentes cuál es el mensaje del Evangelio, entonces surgen situaciones en las congregaciones cristianas. Un énfasis no bíblico respecto a la vestimenta, respecto al peinado, respecto al vocabulario,
respecto a modales, respecto a educación, ¿no? Marcas de ropa, afición al deporte, y se vuelve en tema cosas secundarias, cosas que nos tienen la relevancia que la Biblia que la Biblia le da. Cuando nosotros no tenemos claro qué es lo que hace el Evangelio, qué es el Evangelio y qué es el fruto del Evangelio en una persona, entonces empezamos a añadirle a los mandamientos de Dios. Empezamos a ponerle según nuestra concepción, según nuestras ideas, según nuestra cultura, nuestra educación. Eso pasa también, ¿no? Ahí me ha tocado atender situaciones con madres de familia que traen conflictos con sus hijos. La madre de familia es cristiana, ¿no? Y entiende muchas cosas, que debemos honrar a Dios, que debemos portarnos bien, etcétera, etcétera. Entiende esas cosas, pero de repente oye a su hijo adolescente decir, chale, se arma un pleito, porque en su concepción la madre dice, eso no es correcto para un cristiano. Eso no es correcto en un cristiano. Sin embargo, entramos en situaciones como estas. ¿Qué enseña el Evangelio? ¿Qué enseña la Escritura? Y de verdad, en los hogares se vuelven conflictos ese tipo de situaciones. O por ejemplo, no sé, la muchacha se hace un chongo de cierta manera y la mamá dice, no, eso no es correcto. No, no te peines así, porque se hizo un chongo y se lo amarró de una manera en que ella no se amarra a los chongos. Y entonces su idea es, no, tú te tienes que amarrar los chongos como yo me amarro los chongos, porque eso es lo correcto. Y se arman conflictos por cosas secundarias, por cosas triviales, en las que la escritura no tiene un tema de qué hablar. Y lo mismo, modales. Ahora, no digo que debemos tener malos modales, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que relacionemos nosotros nuestro cristianismo con alguna cosa de estas. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Debemos aprender a ser educados? Por supuesto que sí. Pero me ha tocado llegar a congregaciones, hermanos, y lo digo con respeto y con amor, pero lo digo. He llegado a congregaciones donde culturalmente, hay hermanos a los que no se les da muy bien el saludar, por ejemplo. No se les da. Sencillamente no se les da. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo los educaron? No lo sé. Pero me consta que son creyentes, me consta que son cristianos, pero no se les da. Son medio secos en el trato. No son muy dados a decir, ay hermano, gracias. Contrario a otros lugares y contrario a otras personas que son muy expresivos, ¿no? Hermano, qué gusto, muy buenos días, oiga, ¿no quiere agüita? No, hermano, gracias. ¿De veras agüita? No, hermano, gracias. Ándale, agüita. O sea, te insisten y te insisten. O sea, muy así, muy expresivos. Y cuando creíste que ya lo convenciste que no quieres agüita, llega con la agüita. Y aquí está la agüita. Pero hay quienes, no, son, sería incorrecto que yo pusiera en tela de juicio su cristianismo por el mero hecho de que le cuesta saludar. Eso es incorrecto. Eso está mal. Hay muchas cosas de cultura en las que vamos a ir siendo santificados, en las que vamos a ir siendo enseñados. Y a veces sí, por ejemplo, el hermano Alejandro, a veces en sus enseñanzas y en sus predicaciones, en ciertos temas, nos habla a los varones y nos dice, tienes que ser caballeroso con tu esposa. Hermano, va a entrar al coche, ábrele la puerta. Con sinceridad le digo que esas cosas a mí a veces se me complican, ¿no? A veces sí lo hago, pero muchas veces no lo hago. Por la prisa, por lo que tú quieras, porque traigo la cabeza en otras cosas, no se me da. Y el hermano
Sean caballerosos, preocúpate. A veces está el hermano sentado y su esposa atrás bien parada. Y el hermano ni en cuenta que su esposa está parada y él sentadote. Y no es para decir, ay, mi amor, siéntate. El hermano es muy eso. O sea, sí enseña, da a enseñar cosas como esas. Pero no tiene nada que ver con cristianismo. Yo conozco varones sumamente caballerosos y no son creyentes y no son cristianos. Moralmente hablando, conozco gente con una calidad moral alta, elevada, y no son creyentes. Entonces, es un error que nosotros relacionemos cosas como estas con cristianismo. Ahora, cuando la Biblia acerca de la vestimenta sí enseña inmoralidad, o sea, sí enseña vanidad, entonces ya entramos a temas donde la Biblia sí enseña eso. O sea, no quiere decir que no tenga nada que ver esto. Recuerden, el tema es el sobreénfasis. El tema es darle un tema o una importancia que la Biblia no le da. Sí condena la inmoralidad en la vestimenta de la Escritura, sí. Y tenemos que condenarlo nosotros porque la Biblia lo hace. Sí lo tenemos que hacer. Pero hasta donde la Biblia lo enseña y no más de eso. Yo recuerdo, no sé si aquí de los jóvenes, ya no tan jóvenes, y de los jóvenes de más de 30 que asistieron a los campamentos de hace 15 años, recordarás que se enviaba malamente, se enviaba un reglamento del campamento. Y en ese reglamento se prohibía llevar playeras con alusión a un equipo deportivo. Porque en aquel tiempo se creía que el hecho de irle a cierto equipo deportivo era pecado, era una idolatría. Bueno, irle a la América sí es pecado, ¿eh? Pensándolo bien, no es cierto, no es cierto. Entonces, se decía que ciertas cosas como esas eran pecado y entonces está prohibido que llegues con tu playera de tu equipo, que llegues con tu playera en aquel tiempo, pues, el Real Madrid, el Barcelona, en mis tiempos, pues los Bulls, ¿no? En básquetbol, no puede llegar. Y si algún muchacho llegaba con su playera así, hijo, ve y cámbiate, por favor. Enseñaba que el tener. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay quien idolatre eso? Sí, no, no quiere decir eso. Conozco gente que idolatra a su equipo de fútbol. Yo tengo familia que de niño me tocó ver cómo lloraron porque perdió. Y de verdad, toda la familia lloró a lágrima tendida. En la sala estaban abrazados y llorando y llorando. Yo así como, bueno, sí hay quien idolatra eso, pero no todo el mundo idolatra. Tienen gustos. El punto es cuando nosotros nos salimos del contexto bíblico, cuando nosotros relacionamos la salvación y la obra de Cristo con cosas como estas, fuera de contexto, en un sobreénfasis desmedido. Ese es el gran problema. Ese es el tema. Y yo le decía yo, y lo repito para que usted entienda de por qué estamos hablando de esto, o recuerde, porque ya lo dije. Fuimos enseñados así. Yo enseñé malamente así. Totalmente incorrecto. Mal. Antibíblico. Nada que ver con la escritura. Por eso, y el remedio será enfatizar lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo, y esa es la razón por la que hemos tenido toda una serie acerca de la gracia. Entonces y solo entonces podemos avanzar en nuestras vidas cristianas en pos de la santidad. Entonces y solo entonces podemos avanzar en nuestras vidas cristianas en pos de la santidad. Hermanos, es importante esto que les voy a decir.
La razón por la que previo a esto di una enseñanza acerca de la santidad y la santificación del creyente es para que en esta enseñanza usted no me vaya a malinterpretar de que estoy predicando libertinaje. Esto es en el contexto de lo que le hablé en la enseñanza mía pasada, hace 15 días. La santidad y la santificación es lo que enseña la Escritura. Y nosotros debemos ir madurando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver el mundo, de ver las cosas, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablarle a los demás. Hace rato le ponía un ejemplo de hay hermanos que son muy secos, pero además hay hermanos que son muy toscos. No solamente son secos, hay algunos que son toscos, que cuando te dice algo tú sientes ahí, viene enojada la hermana, viene enojada el hermano. Y no, sencillamente es su carácter que todavía le hace falta pulirse. La Escritura nos enseña, tus palabras sean sazonadas. ¿Alguien entiende qué quiere decir que tus palabras hacia los demás sean sazonadas? ¿Para qué sazonan las mamás las cosas? ¿Para qué? Para que tenga un buen sabor, para que te sepa bien, para que te sepa rico. Para eso se sazonan las cosas. Bueno, la idea es que cuando tú te dirijas a las personas perciban algo bien. O sea, no se sientan golpeadas, agredidas. En ese sentido, muchos de nosotros necesitamos ser santificados, hermano. Dice el hermano Luis Méndez, de repente a mí me sale el indio que traigo dentro. De repente soy áspero. De repente soy tosco. Si no lo creen, pregúntenle a mi esposa. Tenemos que ser santificados en muchas áreas de nuestra vida. Eso es cierto, eso es correcto, eso es bíblico. La base de nuestra aceptación delante de Dios no es en primera instancia, más bien no es nunca nuestra conducta. Hablando de la base de nuestra aceptación delante de Dios. Si eso fuera, hermanos, si Dios nos aceptara por nuestra conducta, de primera instancia, ¿Dios te hubiera aceptado? Si fuera con base en tu conducta, ¿qué era lo que Dios hubiera hecho contigo? Algunos así como que, hermano, mejor le seguimos hablando del tema, porque todos sabemos a dónde hubiésemos ido a parar si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros. Entonces, no es con base en la conducta, es en el hecho de que nosotros estamos en Cristo por medio de la fe y Él es aquel en quien el Padre tiene toda su complacencia. En Cristo, con Cristo el Padre está plenamente complacido. Y es por sus obras entonces que nosotros somos aceptos. Por sus obras, hermanos. Qué importante es que nosotros nos eduquemos. Hermanos, muchos de nosotros, y me incluyo yo, y por supuesto que me incluyo como el primero, porque a muchos de ustedes yo les enseñé así, mal, les enseñé moralismo. Con vergüenza les pongo un ejemplo de algo de una de las cosas que hice mal. En un retiro de jóvenes les presenté a las hermanas el tacón santo y el tacón pecaminoso. No sé si de aquí haya alguien que se acuerde de eso. Así de equivocados podemos llegar a estar. Tacón santo de cierta altura para abajo. Tacón pecaminoso de ciertos centímetros para arriba. El tacón pecaminoso. Mal, mal.
Y entonces esto que yo te muestro y te platico, hermanos, poniéndome primeramente yo como alguien que se equivocó en esto y no solamente en creerlo, sino en enseñarlo. Yo creo que muchos de nosotros podemos caer en ese error. Y entonces debes llevarte claro el peligro del moralismo, el peligro de tratar de relacionar ciertas conductas o cuestiones externas con la nueva naturaleza que en Cristo nosotros tenemos, con la aceptación que en el Padre que a través de Cristo tenemos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Meternos a la Escritura, a entender correctamente cuáles son esos cambios en nuestra conducta que el Señor va obrando en nosotros. ¿Qué espera de nosotros en nuestra conducta? Eso sí es una responsabilidad. Pero insisto y seguiré insistiendo, lo que enseña la Escritura. Cuidémonos del peligro de añadirle cosas a lo que enseña la Escritura. Por eso muchos hijos se amargan, papá, mamá, porque le pones yugos que no pueden sobrellevar. Cuando esperas el comportamiento cristiano de una persona que no es cristiana, le estás poniendo un yugo que no está capacitado para sobrellevar. Por eso es que hacemos mal cuando le exigimos a una persona inconversa que se porte como cristiano. Necesita arrepentirse y creer. Necesita volverse a Cristo. Necesita del poder que tú y yo necesitamos y del poder de Dios que nos transformó a nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo que Él hizo morar en nosotros para poder obrar esos cambios, para poder entender, hermanos. Termino con estas notas finales. Solamente son notas mentales, notas que podamos nosotros guardar aquí para entender esto. El moralismo, el buen comportamiento y la apariencia externa se basan en que esto es lo más importante. En el Evangelio, primero somos aceptados por Dios únicamente con base en los méritos de Cristo y debido a ese hecho ahora podemos y debemos comportarnos de cierta manera. Este es el fundamento de nuestro cambio. Este es el fundamento de nuestra moral. Lo que Cristo hizo por nosotros y que nosotros ahora nos comportemos como es digno del Evangelio. Como es digno del Evangelio. Que nosotros, por agradecimiento a lo que Dios hizo, busquemos con temor y temblor agradarle en todo. Lamentablemente, aún dentro de las iglesias cristianas se puede promover el moralismo si no tenemos bien claro en nuestras mentes cuál es el mensaje del Evangelio. Responsabilidad nuestra es estudiar para conocer el Evangelio, profundizar en la Escritura para entender el Evangelio. Y bueno, en los errores a los que nos lleva el no tener claro la obra del Evangelio, caer en moralismos en vestimentas, peinados, vocabulario, modales, cuestiones externas, apariencias nada más, y darle un énfasis desmedido que termina siendo antibíblico. La base de nuestra aceptación delante de Dios no es nuestra conducta, es el hecho de que nosotros estamos en Cristo por medio de la fe y Él es aquel en quien el Padre tiene toda su complacencia. En Lucas 18, 9 y 14, que es lo que vamos a estudiar como seguimiento, el Señor Jesús lo deja claro. ¿Qué es lo que hay en este pasaje? La parábola del fariseo y el publicano, donde el Señor Jesús deja claro que esto es la base de nuestra aceptación delante de Dios. En esta historia, el fariseo buscaba justificarse y ser más agradable con sus obras externas y le agregó cosas al mandamiento. Le agregó cosas al mandamiento. Hermanos,
hemos sido llamados a libertad en Cristo. No nos hagamos esclavos de los hombres, ni de mandamientos de hombres. Más bien, como siervos de Cristo, busquemos agradarle a Él en todo. Y eso va a moldear nuestra conducta. Como hombres, como mujeres, como jóvenes, como señoritas, como maridos, como esposas, como padres. El Evangelio moldeará nuestra conducta. No para ser aceptados ni para agradar más a Dios, porque en Cristo somos aceptados, pero sí en el sentido de por gratitud, yo te quiero servir y te quiero agradar, Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Tu Espíritu Santo y tu palabra nos están guiando a la verdad, nos estén guiando a la verdad. No nos dejes desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor, ni a un lado ni al otro. No nos dejes desviarnos al libertinaje, pero tampoco al legalismo fariseico, Señor. Enséñanos a vivir en la libertad de Cristo y en el contexto del Evangelio, Señor, para gloria tuya, porque esta es la única vida que a ti te agrada, Señor. Ese fariseo de la parábola de Lucas 18 nos dice que ayunaba 2 veces por semana, cuando la ley decía que solo una vez se tenía que ayunar antes de orar en ese día. Pero ellos añadían, y no está mal que haya ayunado 2 veces. Lo que está mal es que lo hacía para su propia gloria y para ser visto por los demás. Guárdanos de eso, Señor. Guárdanos de eso. A ti y solo a ti sea la gloria. Amén, Señor. Amén.